Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 19 de diciembre de 2012. En nuestra mesa de trabajo está hoy don José Luis Sousa, es empresario e ingeniero industrial. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches, bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias por su invitación. ¿Cómo van esas empresas? Pues como todo, regular. Bueno, luego nos cuenta. En la esquina de la mesa, don Gaspar Barrón, es periodista y empresario de medios de comunicación. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches, bienvenido. Feliz de estar de nuevo aquí en La Bitácora. Que ya tenemos dos semanas sin venir, echábamos de menos ya. Te pregunto lo mismo, ¿cómo van esas empresas? El 2013 irán peor. Uy, bueno. A mi izquierda, don Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, muchas gracias también. En la esquina de la mesa, don Juan Valcárcel, es pintor y escritor. ¿Qué tal, don Juan? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal esas firmas? Muy bien, estuvimos el viernes en La Coruña, en la librería Arenas, firmando ejemplares de la Cruz del Salvador, y después, sobre las 10 de la noche, pues nos fuimos ahí a la emisora en Riazor, que tiene nuestro al cowboy de medianoche, amigo contertulio, al y que dice sabiamente aquí Gaspar al cowboy de medianoche, y estuvimos hasta las 12:30 de la noche. Y lo pasaron pipa, creo, ¿no? Vamos que lo vamos a fichar ya en plantilla. Nos lo pasamos estupendamente. Y había mucha gente, además, que a través de internet y de chat y esto, pues preguntaban, ¿y este es el que está en la bitácora? Y el otro está... Pues el mismo. Sí, no, fue muy divertido. Y es un espectáculo ver a Gaspar, además, al frente del timón del programa. Es decir, la gente que nos vea y que escuche el cowboy de medianoche ni se imagina lo que es verlo a él allí en plena faena. Como aquí, ¿no? Es un excelente no. comunicador. Mucho más, está de pie, se mueve, en fin. Sí, la radio es la radio. Muy bien, bueno, otra magia, ¿no? Pero de todas formas, voy a aprovechar ya el pase así medio dado. Aquí el profesor Domingo Bello Janeiro también ha estado. Nos faltas tú, Madalena. Y falta el señor Sousa. ¿Qué decirte? Don Gaspar, ¿qué le dije? Que cuando saliera mi libro, que entonces efectivamente que iría. Sí, además iría a la emisora de Coruña y a las de Madrid. Exactamente. Y a todas las que haga falta. Haremos un recorrido total que seguro que lo merece. El libro seguro que lo merece. Y usted, por supuesto. No tengo la más mínima duda, ¿no? Muy bien. Empezamos entonces con el primero de los temas. España ha mejorado 3 décimas en el índice de percepción de la corrupción. Aún así, el nivel es patético y lamentable. Lo dijo el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en la inauguración del primer seminario sobre la prevención de blanqueo de capitales celebrado en Madrid. Dice que hace falta más colaboración y cooperación. Ha dicho que el señor Gaoping, ese chino de ese polígono raro de Madrid, polígono Cobo, que está ahora en libertad debido a una falta de coordinación de la justicia. Don José Luis Sousa, pues le tengo aquí a mano, empezamos por usted. Bueno, pues es un tema realmente relevante. Yo creo que es una auténtica desgracia para España lo que está ocurriendo, pero yo creo que no hay que hablar de Gaoping o de la mafia china. Yo creo que hay que hablar de la corrupción política que tenemos en España y que es una lacra que está abriendo una brecha desmesurada entre la ciudadanía y el político profesional. Es muy preocupante porque desde un tiempo a esta parte, mírese donde se mire y tóquese donde se toque, desde las operaciones Está Campeón, el Pokémon, Valencia, Andalucía, Cataluña últimamente, que es una auténtica desgracia, es algo realmente nefasto. Pues yo la verdad es que no sé lo que puede pasar, pero la impresión que tengo es que está haciendo un daño irreparable a la convivencia y a la marca España. Sí, es que si se dan cuenta, la escaleta de hoy, prácticamente lo que llevamos, y no fue elegido así a propósito, pero alguno de manera tangencial, pero es sobre lo mismo. Juan Valcárcel. Pues sí, aquí las declaraciones de Arsenio Fernández de Mesa dicen que mejora 3 décimas. Pero estamos en el puesto 36, igual. Estamos en el puesto 30 con una nota de 6,5.
Y eso es lo que él considera patético y lamentable. Bueno, 6,5 es un aprobado alto, no llegamos al notable, pero ahí estamos. A mí me interesa mucho unas frases que dijo, que él dice que la corrupción no está ni en la política, ni en los funcionarios, ni en los militares, sino en las personas, y personas que son capaces de dejarse corromper. Y yo insisto en la tesis de que, independientemente de la moral privada que está en las personas, que sí efectivamente se dejan de corromper, existe en este momento un problema de moral pública, que está instalada a nivel público, y que el gobierno y los estamentos públicos dan pasos no en fomentar que exista una moral pública, pues como hubo durante muchos años, sino que se fomenta la corrupción. Como tenemos hablado aquí, el tema de haber dado una amnistía fiscal, desde el punto de vista moral, es totalmente inexplicable. Y a mí no me vale que digan, no, es que hemos conseguido 1.000 millones de euros, que si no, no los habremos conseguido. Mire, no, la moral pública no se refuerza con actitudes de este tipo. Entonces, cuando tú abres los periódicos y ves las declaraciones políticas y públicas, ves que dan pasos en la dirección contraria a la que se debería en cuanto a la moral pública. Don Gaspar. Bueno, yo lo primero es que ¿quién dice esto? ¿No? Independientemente de que podemos estar de acuerdo o no con él. Es Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, exdelegado del gobierno en Galicia en la época de Aznar. Yo lo recuerdo en el Prestige. Sí. Fue el debut televisivo de este hombre fue en el Prestige. Es director general de la Guardia Civil, me parece muy bien, pero 2 puntos y termino. Con relación a Gaopín, él habla de un error judicial. Muy bien. Ahora hay que escuchar a Gaopín. Todo no es lo que se ha vendido desde los medios de comunicación, que quede claro. Y voy a adelantar algo más. Es que Gaopín ha amenazado con tirar de la manta. Bien, luego todo... Tenemos una entrevista con Gaopín que emitiremos próximamente en el Cowboy de Medianoche, y te puedo asegurar que, claro, lo oyes, evidentemente, él defiende todo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, que aquí nada más quería decir que vamos a meter a Gaopín ahí, y que Arsenio Fernández de Mesa de Díaz del Río, pues que dice que cita a Gaopín. Es que habría que citar muchos otros, no solamente pero lo puso como ejemplo de la falta de coordinación por haber pasado más de las 32 horas y eso. Y los que salen por el mismo sistema, los etarras que salen también así, por la puerta de atrás, ¿qué ocurre con ellos? O sea que veamos hasta qué punto tenemos que ir al último ejemplo y poner a este hombre, que yo no defiendo a Gaopín ni falta que me hace, ¿no? Vamos a ver. Pero vuelvo a lo que decía, ¿quién es Fernández? O sea, ¿quién dice esto? O sea, a mí lo dice una persona que es funcionario del Estado por oposición desde 1979, que fue delegado del gobierno de Galicia y después el acomodador de las convenciones del Partido Popular. Y ahora lo han colocado de director general de la Guardia Civil porque hay que pagar favores. Y punto. No me merece ninguna credibilidad, no tiene para mí ningún criterio este excelentísimo señor que puede ser director general de la Guardia Civil. No tengo nada más que decir. Yo, la verdad, no me importa cómo se llame, ni si se den favores o no, pero es como director de la Guardia Civil, que bueno, pues que tiene seguramente mucho acceso a información, incluso que no tenemos nosotros, y bueno, yo creo que lo que ha dicho sí es cierto y se basa en datos, ¿no? Dudo que si tiene la información sepa interpretarla. Uy, usted, no sé, qué malo es con Sí, bueno, entrando en el fondo del asunto, sí es cierto que, lo había dicho el señor Valcárcel también, yo estoy en contra, por ejemplo, de la amnistía fiscal, de cualquier tipo de amnistía que al final parece que convalida comportamientos ilegítimos. Incluso, si se acuerdan, cuando el propio ministro de Hacienda argumentó la razón justificativa para aumentar el IVA, dijo que es que había mucha gente que defraudaba. Lo que tiene que hacer es, pues yo que sí que me sumo a las palabras del señor Fernández de Mesa, de que el nivel de corrupción, que se basa evidentemente, porque la peor corrupción no es ni siquiera la económica ni la política, es la moral, la de las personas que al final, evidentemente, usted antes hablaba de la moral
pública. Conocen, y yo no me cansaré porque es un libro recomendable para saber de dónde viene todo ello, que parece con un subtítulo Vicios privados, virtudes públicas, la fábula de las abejas de Mandeville, que trataba de superar el puritanismo de la moral victoriana británica a comienzos del siglo XVIII, pretendiendo que si fomentas los vicios privados de las personas, se potencia las virtudes públicas, el bienestar colectivo, y justamente es todo lo contrario, es decir, de hecho estamos enfangados en una corrupción generalizada, los casos que el señor Sousa puramente enumeró de pasada, porque hay muchos más, y son gravísimos, afectan a la esencia misma del funcionamiento de la regulación de la vida social de nuestra comunidad, sobre la base de que tampoco hay moral en las personas. Sí, hacía un año que no hacía alusión a la fábula de Mandeville, don Domingo. Pero como no tienen ningún éxito, pues lo sigo insistiendo, no, claro que en que efectivamente la tolerancia tiene que ser cero. Claro que sí. Claro. Pero es que yo creo que en este tipo de cosas hay que hacer una disquisición importante. Una es la corrupción de la persona civil que no tiene cargo público y que, bueno, puede hacer de su capa un sayo. Pero a mí lo que me preocupa es la corrupción instaurada en el poder político. Esa es la que a mí me preocupa, porque las consecuencias de esa situación no es que se defraude o no se defraude, el problema es que la imagen que se transmite a la ciudadanía y el político profesional tendría que ser un referente social, tendría que serlo, pues deja de serlo en ese momento. Y ahora mismo, que es lo que decía yo, toquemos donde toquemos, pues aparecen cosas realmente que uno no puede entender. Y la situación se está agravando cada vez más, porque cada vez se saben más cosas de más gente implicada, partiendo fundamentalmente del poder político, porque el que se corrompe en su empresa o evade capitales, bueno, en fin, es otra historia. Pero a mí lo que me preocupa, porque eso produce una sangre enorme en la ciudadanía, es que el político profesional se corrompe y es corrupto amparándose en el poder que tiene. Y lo peor de todo esto es que al final nunca ocurre absolutamente nada. Nunca ocurre absolutamente nada. A mí me llamaba la atención ayer o antes de ayer que leí en un periódico digital que unas simples fotos que se robaron de un teléfono móvil de una famosa actriz, la Scarlett Johansson, le va a proporcionar al señor que montó esa historia 10 años de cárcel. Y entonces yo pienso, en ese momento a mí se me va la cabeza para otra historia. ¿Qué pasa entonces con la gente que ha descapitalizado Nova Galicia Banco? Que nos vamos a ir ahora con eso. Voy a enunciar los dos próximos temas porque bueno, van al hilo de esto que estamos hablando. Muchos evasores con cuentas en el banco suizo HSBC están nerviosos por si su nombre aparece entre los 600 y algo que a su vez forman parte de los 130.000 de la lista de Hervé Falciani, apodado el Robin Hood de las finanzas. Bien, pues acaba de ser puesto en libertad por haber colaborado con la Audiencia Nacional, piden su extradición en Suiza por revelación de secretos bancarios y bueno, la audiencia todavía delibera sobre si sí o si no. Por otra parte, ya lo enuncio de paso para que comentemos, y es que la señora de Cospedal pues reclama al partido que está gobernando en este momento, en la Generalitat, a CiU, que aclare qué es lo que ocurre con esas cuentas extrañas, ¿no? y ese capital pues de alguna manera raro. Vamos a oír a la señora de Cospedal pedir explicaciones. Y también hay que recordar que los políticos, además de pedir y de demandar, fundamentalmente lo que tenemos es que dar y ofrecer a los ciudadanos. Y una de las cosas que hay que dar y ofrecer a los ciudadanos cuando aparecen noticias es explicaciones. Hay que dar explicaciones. Y lo que estamos conociendo estos días con relación a un partido que gobierna
en la Generalitat de Cataluña merece, cuanto menos, explicaciones por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Porque de esto también quieren saber los catalanes, ¿verdad? Y de esto también quieren saber los españoles, ¿verdad? Igual que los catalanes que se consideran españoles, que son una gran mayoría, igual que el resto de los españoles, tenemos bien claro que sobre el futuro de nuestro país queremos decidir todos, y no solo una parte. Y que en España todos tenemos derecho a decidir, todos, todos. Afortunadamente vivimos en un país que es un Estado social y democrático de derecho, donde sus ciudadanos, nosotros, representamos a la soberanía nacional y somos los que tenemos... Bueno, a la primera parte del total, lo segundo sí es importante efectivamente sobre decidir todos los españoles sobre el futuro de Cataluña o de cualquier otro lugar. Vamos a la primera parte del total, las listas, las explicaciones. Don Gaspar, pero queremos las explicaciones y queremos las listas, pero de todo el mundo que aparece, claro, de todo el mundo que aparece por ahí. No digamos más de lo que podamos, ¿eh? Claro. No digamos más de lo que podamos. Vamos a ver, a mí me parece muy bien, es el discurso de Mario Dolores de Cospedal. De una interparlamentaria, claro. Interparlamentaria, está haciendo su papel, pero yo creo que hay que ir más allá. Hay que, primero, yo creo que a veces se les olvida ese dicho, ¿no? De entre bomberos no podemos pisarnos la manguera. Recordemos que dentro de poco va a haber otra interparlamentaria del PSOE y veremos cómo a estas palabras se le atacan. O sea, ¿por qué? Porque también el PP tiene mucho que aclarar. Las tramas de corrupción en Cataluña y tenemos el caso Gürtel, tenemos un caso en Santander, tenemos en Asturias, o sea, vamos, yo creo que no hay autonomía que no tenga alguna... Y en Lugo hay varios. Te iba a decir yo, en Galicia ves tú las que hay, quiero decirte, o sea, no estamos para andar atacando a la oposición. Y tenemos lista Lagarde aquí en España de españoles. También, pero esa lista... A ver, la lista Lagarde es del 2006, sí. Creo que empezó a moverse en el 2006, ¿no? En la lista había gente de diversos países y digamos que lo que ocurrió ahí es que el gobierno francés, bueno, pues transmitió la lista de los ciudadanos griegos, que todo esto empieza un poco en esa línea, ¿no? Sí, cuando se interviene, cuando estaba Grecia muy... Efectivamente, y después dicen que se perdió, o sea, que aquella lista desapareció. Yo creo que el problema de la lista Lagarde está en que el que tenga dinerito y no lo haya sabido colocar bien, tendrá que tener sus responsabilidades. Claro que después viene la otra parte, y es que vendrá Montoro y de Guindos para decir, no pasa nada, aquí se recupera, se paga un tanto por ciento y lo ponemos todo más que legal. Es más, se está moviendo ahora, pero cuando se habló de esta amnistía fiscal, por datos que llegaron a nuestro poder, me consta que el gobierno sabe perfectamente en este momento quiénes son esos nombres, qué personas hay, y contaban que esas personas accedieran a utilizar esa vía de la legalización fiscal, ¿no? Pero pasó noviembre... Y se acabó el rollo, o sea, no hubo más. Eso sí, ha habido un buen botín que sí que apareció y que dispuso de esa ley, de ese artículo que de alguna forma permite legalizar el dinero, cosa que es triste, ¿no? Porque las empresas en España, las que están pagando y mucho, los empresarios, los autónomos, grandes autónomos, bueno, pues que tengan, ver esa discriminación es muy, muy triste, pero bueno, es lo que hay y hay que cumplirla, o sea, que no hay otra vía. Que bueno, lo comentamos en su día aquí, que además era ese 10%, pero no el capital, sino de los intereses de los últimos, no sé si 3 años, lo cual es una cosa, efectivamente, pero de los intereses, lo cual el capital está intactito. Don Juan Valcárcel. Bueno, en cuanto a lo que decía Gaspar, totalmente de acuerdo con él, porque en este momento no es solo la corrupción, los casos de corrupción que puede haber en Cataluña, sino que haberlos haylos en todo el territorio. Lo que pasa es que con la que está cayendo en Cataluña por otros motivos que no son meramente económicos, pues interesa, en mi opinión, mover este tipo de escándalos. ¿Vale? Pero
hay una... ¿El mundo está sirviendo de alguna manera a alguien, a intereses? ¿Cómo? El Mundo, el periódico El Mundo, Sí. está siendo de alguna manera sirviendo a intereses, el periódico El Mundo, el periódico El País... Está siendo dirigido, no, en este momento El Mundo, es El Mundo el que... sirven a intereses Sí. claros desde hace muchos años. Bueno, pero en este momento... Sí, en sí, este yo creo momento, que sí, yo creo que sí. Pero es que hay una cosa que decía aquí el compañero contertulio hace un momento, de exigir responsabilidad de saber quién había descapitalizado a las cajas. Entonces, yo voy mucho más allá. ¿Por qué el partido que está en el gobierno no exige responsabilidades sobre las decisiones económicas que se tomaron en los últimos 10 años? Por ejemplo, decisiones económicas con cambios de leyes firmadas por personas concretas y que han llevado a la quiebra del Estado. ¿Por qué no se llama a la Fiscalía para que averigüe qué ha pasado ahí? Es una pregunta directa. Don Domingo, ¿tiene respuesta? No, yo se lo preguntaba a él porque me parece que era del PP, ¿no? Era una persona del PP, entonces hago una pregunta directa. Es decir, ¿por qué el PP inmediatamente no mira hacia atrás y dice, oiga, vamos a ver, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? ¿Quién ha eliminado los techos de gasto? A ver, ¿qué leyes han eliminado los techos de gasto? ¿En qué momento? ¿Quién ha firmado los decretos? ¿Vale? Que investigue la Fiscalía. O sea, tenemos un Estado en la ruina. Sí, sí. Y decir que esto ha sido por los funcionarios, los pensionistas y las amas de casa, tiene delito ya. Solamente decir eso, ¿eh? Sí. Entonces, ¿dónde están las responsabilidades? Yo, aunque ha tratado varios temas, en los que yo, básicamente, y lo he dicho muchas veces y soy por lo menos coherente, aquí hay que exigir responsabilidades porque fallaron todos los controles. El gobernador del Banco de España, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como vamos anunciando los temas, por poner el ejemplo que hoy ha sido especialmente de actualidad, otra vez el de las preferentes, Don Domingo, no se me adelantan los temas. No, bueno. Porque si me adelantan los enunciados, vayamos con lo que estamos ahora. Estamos hablando Hospital pide entonces, explicaciones a toda esta gente. Y para mí, yo estoy absolutamente en contra de las amnistías fiscales. Esta vez la ha puesto en marcha el Partido Popular. Hubo dos anteriores del Partido Socialista. Al final violentan, a mi juicio, principios incluso constitucionales, políticos, jurídicos, problemas hacendísticos. Constituyen una renuncia, una dejación por parte de la Administración a ejercitar su labor fundamental de control. Es decir, al final una amnistía fiscal desde fuera lo que ves es que es la incapacidad del fisco de perseguir al que defrauda. O sea, y parece que además yo creo que no tiene unos efectos económicos muy evidentes y claros, y significa que aquellos que han violentado todas las normas quedan indemnes. Es decir, ¿qué señal le da a los que cumplimos? Pero sí, además, yo estoy de acuerdo con... Sosa, ¿tiene respuesta para...? Sí, para el cárcel, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en el sentido de que la Fiscalía tenía que actuar de oficio porque sabe muy bien dónde están los problemas. Y yo lo que quiero hacer es una reflexión sobre un tema muy sencillo. ¿Por qué se permiten los paraísos fiscales? ¿Por qué la propia banca te anima, si sabe que tienes recursos, por qué te anima y te abre puertas para que tú deposites el dinero en paraísos fiscales? Eso se sabe y es de dominio público. ¿Por qué no se actúa directamente frente a esas situaciones? ¿Y por qué no se actúa contundentemente con los defraudadores que se sabe dónde están y cuáles son y cuánto defraudan? Porque al pobre empresario, al pobre hombre de la pyme que resulta que tiene un problema con Hacienda de 15 euros, pues como quiera ir a un concurso público no puede. Pero el señor Lendoiro, que tiene a un club absolutamente rendido económicamente y a las expuertas de la desaparición, pues a ese hombre no le toca absolutamente nada y se le permite seguir haciendo su actividad sin ningún tipo de problema. Los clubes de fútbol deben al erario público más de 1 billón de pelas, 1 billón de pesetas. Bueno, ¿por qué no se actúa contra? ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué solo se piensa en el señor que tiene la nómina y que al final pues se equivoca en 5 euros y no los... En fin, yo creo que no... el tema de la evasión fiscal, en mi opinión, es una evasión fiscal consentida.
si no fuese consentido... Todos los informes de los inspectores de Hacienda anuales están haciendo, y evidentemente ahí, no solo ya de los clubes de fútbol, pero uno de los graves lastres de este país es precisamente el que no paga, porque usted antes hizo una distinción que a mí me parece, como yo en estos temas creo que lo que hay que ser es muy claro y tolerancia cero, es decir, la corrupción política es gravísima, pero también el empresario que no paga está siendo insolidario con el resto, es decir, porque de ahí se financian servicios públicos esenciales. Para mí, el mayor es el de la sanidad, y por lo tanto, cuando después los demás tenemos que contribuir, pues efectivamente es porque hubo gente que no ha sido solidario, y no podemos decir, es que es muy... Estoy de acuerdo en esa reflexión absolutamente. Yo a lo que me refiero es que el que luego te exige a ti no es el empresario, es el político. El que te dice a ti que los impuestos se van a aumentar es el político. Entonces, el referente social es el político que tienes enfrente, que al final es el que impone las normas para que el IRPF sea del 10, del 5 y el IVA sea del 20 o del 30. Si esa persona que te está diciendo eso no es un referente de la honestidad, pues claro, la gente dice, pero este hombre, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo este hombre? Y de hecho, por eso está pasando lo que está pasando, que los políticos son pues una gran preocupación, ¿no? Y aumenta cada día entre los ciudadanos. Una última cosa, y vamos con otro... Decía el señor Sousa que la Fiscalía debe de actuar de oficio. La Fiscalía en España actúa al dictado. Claro que debería de actuar de oficio, pero actúa al dictado. ¿Cómo es eso del dictado, don Gaspar? Al dictado, pues vamos, al dictado es que antes de proponer la acusación consultan a sus órganos, es todo jerarquía, y el gran jefe dice, tienes que acusar, y acusan. O tienes que paralizar esto. O tienes que paralizar esto. Bueno, archiva si el gobierno no tomara la decisión clara de decir, vamos a revisar los últimos 10 años, las decisiones que se han tomado. Es decir, alguien piensa que si en este momento el gobierno decide eso, Mariano Rajoy, sin más, decide eso, ¿no se hace? Yo creo que se hace. Sí. Luego no lo decide. Pues posiblemente. Luego, pues no tiene voluntad de... Bueno, luego... Mire, pero vamos a ver, lo peor de todo esto es que todo esto está calando en la gente y bueno, pues que llega a la desesperanza total. Bueno, ¿no? la última declaración y la gente ha perdido la ingenuidad y ha perdido la inocencia. La declaración del presidente del Consejo del Poder Judicial, que dice, es ridícula. Que dice que viajar en no business, que es un desprestigio. Pero vamos a ver, oiga, ¿pero usted qué me dice? Sí, ahí es un ridículo en sí mismo. Yo lo he comentado aquí, un viaje a Barcelona con el presidente entonces de la Junta, que era Manuel Fraga, que hacía cola, que iba en turista. Yo coincidí con él varias veces. El comandante del avión a decirle que había sitios en preferente, que iría más cómodo, y por supuesto se negó, y la señora que iba sentada al lado, mirando para su billete, mirando para don Manuel, mirando para el asiento, a ver si había una equivocación. Era ejemplo, como pues claro Loyola de Palacio, como tantos otros. La estética que siempre reclamamos. Al revés, le da más categoría a mi juicio. Ir en business, cuando la gente que nos escucha, la mayoría de la gente, habla de ir en primera. Sí. Lo de business no está ya, como voy a es un poco antes de que fíjese otra declaración ridícula en sí mismo, la del ínclito Oriol Pujol, cuando solicita el amparo de la Fiscalía. Es decir, que está pensando, a ver, pero ¿qué decir? Eso es imposible, además, jurídicamente. ¿Qué amparo le va a dar la Fiscalía a una persona que está... Lo que tiene que hacer es aclarar. Pero ¿por qué lo dice entonces? No, porque la Fiscalía no está para dar amparo, justamente... Pero ahí le traiciona... ¿Pero por qué? Porque efectivamente, quizá por lo que dice don Gaspar, en Cataluña, pues como que ha pasado especialmente en Cataluña y en Andalucía, que el partido del gobierno, sean de uno u otro color, se han convertido en un auténtico régimen totalitario. Bueno, pues nada, vamos con un tema que parece que están deseando tocar, porque se adelantaban ya. El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre lo que ha ocurrido con las cajas gallegas de ahorro, sobre, bueno, por qué se llegó a esa situación y para depurar responsabilidades, y también sobre las indemnizaciones de los directivos. Oímos estas palabras.
Nós sempre dixemos que isto era necesario e puxemos unha condición temporal. A condición temporal era esperar ao desenlace do procedimento, do proceso, é dicir, esperar a capitalización da entidade. É falso. É falso. A transparencia nun proceso de capitalización nunca é un impedimento, porque os inversores, se algo queren e se algo necesitan, é transparencia. A Xunta de Galiza ten competencias exclusivas en materia de caixas de aforro. Correspondíalle exercer unha tutela efectiva sobre estas entidades. E é moito o que hai que investigar sobre o seu xeito de exercer esta función. Comisión de investigación sí, pero que non chegue a toparnos que non só están difuntas as caixas, sino que están difuntos centenas e centenas de cidadáns que aos seus aforros os meteron nunha estafa monumental, que foron levados a esa estafa por engaño, con alevosía, e que, ademais, por riba, a Unión Europea considera os inversores como se fosen o señor Botín do Botín. Bueno, pues ya que el señor Beiras me hace la transición al tema siguiente, ya vamos a incluirlo en la mesa para comentar. Los titulares de las preferentes recibirán alrededor del 60%. El ministro de Guindos pues piensa articular un sistema de arbitraje similar al que se produjo aquí en Galicia, que benefició a unas 10.000 personas, pero aquí faltan aún 40.000 con perfiles muy similares. Vamos a oír lo que decía el señor de Guindos y luego ya pasamos a debatir. El Gobierno promoverá el arbitraje para los inversores de participaciones preferentes de Bankia. Eso sí, solo se aplicará en casos concretos. Así lo ha anunciado hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos. Esto se aplicará en aquellos casos más flagrantes donde se haya demostrado mala praxis en la comercialización de estos productos financieros complejos y, en particular, en aquellas circunstancias personales en las que el comprador no estaba en condiciones de entender el producto. Una solución que ha criticado la oposición. El PSOE cuestiona que no sea la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores quien realice ese arbitraje. La Izquierda Plural y UPyD piden que los particulares puedan recuperar el total de la inversión. De Guindos aprovechó su comparecencia para adelantar que la ayuda europea a la banca podría ampliarse hasta 2.000 millones de euros. Sin embargo, todo apunta, señorías, a que la cifra estará entre 1.500 y 2.000 millones de euros, pero insisto, la cifra final se conocerá a finales de esta semana. Recientemente, el titular de Economía dijo que bastarían con 1.500 millones para el conjunto de esas entidades, entre las que se encuentran BMN, España Duero, Caja 3 y Liberbank. Bueno, las víctimas de las preferentes. Empezamos a hablar en este programa, ¿recuerda? Un domingo, sí. Y desde luego no dejaremos de hablar hasta que estas personas no reciban hasta el último euro que han invertido. Ahora tienen que demostrar si han sido estafadas, si tienen perfil inversor o no. Sí, efectivamente, porque la mayoría de las preferentes se comercializaron antes de la entrada en vigor de una directiva europea que las haría imposible comercializar de manera masiva, la directiva europea precisamente sobre mercados de instrumentos financieros, pero en todo caso, de nuevo, el problema es el que usted antes había apuntado, es decir, aquí hay responsables y los gestores de las cajas o de los bancos, el gobernador del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y para que no haya discusión, y me da igual en la época de Zapatero o de Aznar, porque cuando estamos hablando del arbitraje y de la recuperación, en la que efectivamente yo también estoy de acuerdo, estamos haciendo una recuperación con nuestro dinero, con nuestros impuestos, con el que se corresponde del FROP. Y a mí me parece muy bien, por supuesto, que esas personas, si han sido estafadas, que se les devuelva el dinero, pero antes de devolverlo nosotros con nuestros impuestos, que pasen los responsables a devolvernos, responsabilidad civil. Si no tienen dinero, pues responsabilidad penal también, o a la vez, y que vayan a la cárcel. Que responden con su patrimonio. O que vayan a la cárcel, por ejemplo. Y entonces después que eso haya pasado, pues efectivamente hacemos esa labor de auxilio social, que al final es lo que se está llevando a cabo, porque ahora la última es que encima le van a devolver el dinero con nuestros impuestos y con una rebaja. Y los verdaderos responsables, ¿dónde están? Si esto es una estafa, si esto es un engaño.
A mí me parece que tiene... Está bastante claro que es estafa, bueno, aunque no quieran llamarlo así. Pero habrá un responsable, habrá responsables. Claro, porque habrá siempre que hay una estafa hay un estafador. Siempre que hay corrupción, porque otro de los temas que no sé si fue subconsciente, que nos ha hablado es el famoso caso Urdangarín. Urdangarín es culpable, pero también la administración que le paga por no hacer su trabajo. Y aquí, siempre que, creo yo, no sé si están ustedes de acuerdo, cuando hablamos de estafa, es que habrá un estafador, o unos estafadores, o alguien, porque un banco no es una empresa, ni una caja no es una empresa cualquiera, tiene unos órganos de supervisión. ¿Cómo les dejaron hacer este tipo de instrumentos que era complicadísimo comercializarlo a personas que pensaban que tenían efectivamente una cartilla, como la que ustedes el otro día enseñaron, de plazo fijo, y era un plazo que podían recuperar dentro de 1000 años? Un señor de 80 años. Sí, así es. Yo creo que es un engaño consciente para... porque les hacía falta esa liquidez. Sí, claro, dinero, para buscarse liquidez en las cajas. Pero yo quería hacer una referencia, si me lo permiten, sobre algo que se pasó aquí. Y la quita es porque también les hace falta. Sí. Esos no sé si... Bueno, de momento 1800... de momento la estafa sigue porque lo que les van a dar son acciones. Es verdad, sí, decía que nos dan un papel que ni siquiera es dinero. Claro, me cambian mi dinero, hay varios de este tipo, también hay Valores Santander, te cambio mi dinero por papel ¿de qué? En un banco, en una caja, que según los datos, el FROB, que tiene libertad para valorarla, en concreto Nova Galicia Banca lo valora en menos 9.000 y pico de millones, menos, 9.000 y pico de millones de euros. Bueno, 3.000. Algo así le había pasado a los de Bankia. A los de Bankia ya les había pasado esto con las acciones, y llevaron un palo de mucho cuidado. ¿Va a servir para algo la comisión? Yo es lo que quería hacer, porque igual no se trataba... porque a mí me parece que es una apreciación, lo de las comisiones... Nunca valió para nada, una comisión. Creo que es una salida hacia adelante absolutamente para nada, porque en las comisiones lo único que se intercambian son miserias y se pactan responsabilidades, pero nunca de una comisión sale algo positivo. Además, ¿para qué se quiere una comisión, una acción de una comisión de investigación política, si aquí de lo que se trata es de pedir responsabilidades penales a la gente que ha actuado mal? El Consejo de Administración de Nova Caixa Galicia actuó mal, y los consejeros, todos los consejeros... Penales y civiles, también. Sí, penales y civiles, correcto. Civiles es que devuelvan el dinero. Correcto. Penales y civiles, si ha lugar a ellas, pero tiene que haber responsabilidades. Lo que no puede ser... La penal es siempre subsidiaria. Lo que no puede ser que se cree una comisión de investigación para concluir que se ha actuado mal políticamente, pero si eso ya lo sabemos. Claro. Bueno, mañana interviene Rodrigo Rato en una de estas comisiones. Otra vez. A tomar el pelo. Es decir, la mitad de las veces lo que usted decía no sirven para nada, o es peor, pero es para tomarnos el pelo. Pero ustedes vieron la intervención de Galloso y Pego en el Congreso de los Diputados. Sí, es una auténtica tomadura de pelo. Crean una comisión, pero saben perfectamente lo que ha pasado con las cajas. O sea, la comisión es un brindis al sol. Absolutamente todos los que, estoy convencido, todos los que están en el Parlamento gallego saben perfectamente lo que ha pasado con las cajas, no solo de ahora, sino cuando se fusionó también la de Orense con la de Vigo. Entonces, es un proceso que viene largo de hace años y que se preveía y se sabía que todo esto iba a tener un final. ¿Y cuál va a ser el final? Pues por lo que parece el Santander. Pero fíjese, al final vamos a ser todos. Fíjese, somos los que ponemos el dinero. Pero ¿usted cree realmente que cuando se hizo la fusión y todo aquello que iba a ser fenomenal, que íbamos a conservar la caja gallega? Yo creo que todo esto era un bluff, pero había un eso es responsabilidad. Pero no lo sabía Alberto Núñez Feijóo, ni lo sabía la que yo ahora... creo que sí lo saben. Pero mire, hay un acuerdo del Banco... ¿Lo sabía, por ejemplo, la Secretaria General de Presupuestos también? La señora... La Secretaria de Estado, sí. Cuando un barco se hunde, la mayoría de la gente trata de salvarse, pero en este caso el futuro de las cajas era previsible.
O sea, era previsible. Pero hicieron todo esto aún sabiendo que las iban a liquidar y que iban a formar parte. Yo francamente creo que sabía que el horizonte era lo suficientemente negro como para que no tuviera salida. Mire, de todas maneras no. Y usted cree que van al Santander, ¿no? Y yo creo que van al Santander. Vamos con la viñeta, que además él lo cree y así hizo su viñeta, que dice que, bueno, la tendremos ahí en un momento, la viñeta de Valcárcel, y bueno, pues cuéntenosla. El Santander absorbe Banesto, dice uno al otro. Al final ni izquierdas ni derechas, acabaremos gobernados por un consejo de administración, replica el otro, presidido por don Emilio Botín. Pues sí. Es decir, yo creo que hay dos entidades que de todo esto, y además son dos entidades fuertes sobre todo por lo que tienen fuera, no por lo que tienen dentro, que son el BBVA y el Santander. Y yo creo, francamente, que al final, el final de todo esto es que, igual que le ha pasado a Banesto, habrá que ver Mario Conde la cara que tiene, el pobre con esto, todo va a acabar en el Santander. Fíjese todo va a acabar. ¿Por qué Mario Conde? Porque era el presidente de Banesto. Porque era el presidente de Banesto. Pero el tiempo. Lo que ha hecho ahora con Banesto ha perjudicado a los accionistas del Santander, cuyas acciones se desplomaron. Y cierra 700 oficinas. No, pero fíjese, hay que decir, por no irnos al pasado, lo último que pasó desde los últimos 2 años en las cajas hay que analizarlo porque hay muchas responsabilidades. Es decir, en febrero del 2010, cuando el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Gallego hacen un acuerdo con una ley de cajas, el Partido Socialista, el gobierno, presidido por el señor Zapatero, presenta un recurso de inconstitucionalidad. Poco después, en noviembre del 2010, el gobernador del Banco de España, todavía seguía presidiendo el señor Zapatero, destaca que la fusión es un ejemplo de solvencia, de rentabilidad y de liquidez de la nueva entidad, lo cual efectivamente hace que crean un organismo nuevo, que es el FROB, el Fondo de Reestructuración Bancaria, que se hace dueño del negocio resultante del banco de Nova Galicia de Caixa, y a su vez tiene absoluta libertad para valorarlo, y ahora lo ha dado como evaluación o como valoración absolutamente negativa, con lo cual, aún encima de los perjudicados por las preferentes, hubo, bueno, primero un presidente que era una persona de éxito reconocido, como el señor Castellano, en el mundo financiero, y parece ser que cerca de 70 millones de euros invertidos, bueno, parece ser no, está notorio, de inversores gallegos en el nuevo banco controlado por el FROB, que lo han perdido todo. Bueno, pero estamos hablando... También. Estamos hablando de esta gente que son pequeños ahorradores, porque los que están en la manifestación no tienen ahí millones y millones y millones. Eso es una estafa. Son pequeños ahorradores que yo decía un día así, que tenían sus 4 o 5 millones. Y dice José Ángel Feijóo Mirón, rector del Seminario Mayor de Orense, que ya lo he dicho como 3 o 4 veces, dice, no, dices que ha habido gente que de 1.000 euros, 2.000 euros de ahorros del cobro de la risga. Del cobro de la risga. Sí, claro. Porque la gente, en las cajas, si hablamos de las cajas, las personas normalmente que tenían dinero en la caja son gente que tenía muchísima confianza y una proximidad enorme con el director del banco, de la caja en esa zona. Entonces, bueno, pues si el hombre le decía a la persona de turno, pues mira, puedes meter aquí tus ahorros porque te lo vas a pagar al 7%, pero no le contaba la letra pequeña, la gente invertía porque confiaba en esa persona. Entonces, yo creo que primero lo que hay que dirimir fundamentalmente son las responsabilidades de todo tipo que tengan el señor Méndez y el señor Gallego cuando se fusionaron la Caja de Ahorros de Vigo, la Caja de Ahorros de Orense, la Caja de Ahorros de Vigo y el banco que presidía Méndez. Bueno, hasta ahí no se ha llegado todavía y yo creo que hay que analizar esa situación. Pero lo penoso es que los consejos de administración que presidieron todo el resultado de la gestión de Caixa Galicia y Caixa Nova es un órgano colegiado, es decir, las personas que están en el Consejo de Administración es un órgano colegiado que decide lo que va a hacer la Caja en ese momento. ¿Ustedes han visto que alguien le haya pedido responsabilidades al Consejo de Administración? Porque ahí estaban los sindicatos también, que tienen mucho que decir y que no dicen absolutamente nada. Había una parte importante de la política que tampoco se sabe dónde está. Y al final, ¿qué va a ocurrir?
pues lo que está ocurriendo, que el FROP se llevará por delante a esta Nova Galicia Banco y todos nosotros, todos los gallegos y todos los españoles, pagaremos ese despropósito de gestión que además se premia a los consejeros dándoles unas indemnizaciones millonarias porque y para eso se hace una comisión. Y para eso se hace una comisión para realmente que eso es lo patético, ensombrecer para eso, claro. En vez de ir al juzgado, es que es tremendo. Pero en vez de ir al juzgado y presentar una querella, una demanda, es tremendo. El FROP le pidió unas condiciones leoninas de capitalización hace 2 años, por ejemplo, a las cajas, y ahora para valorarlas en negativo. Claro, y quedarse, porque usted lo decía... Que también esa es otra, ¿no? ¿Por qué pasa de 181 positivo a el agujero de 3.000 y algo? Hay un acuerdo del Banco de España de noviembre del 2010 que destaca la solvencia, la rentabilidad, etcétera, y de repente ahora ese mismo organismo que tiene, lo creó el gobierno socialista de Zapatero y tiene autonomía para evaluar sin necesidad, bueno, qué sin duda posibilidad cabe de contraste, que esto pasará a la historia, ¿no? Porque es una cosa que decimos, bueno, ¿dónde partió el engaño? ¿Que falló? ¿Eran todos engañados? ¿Era una cadena? Bueno, pero los políticos, sí, pero los políticos ahí siguen, ¿no? Porque bueno, cuando salió todo el escándalo, Mar Barcón enseguida presentó la dimisión, concedió entrevistas, que ella realmente pues, no sabía nada de eso. Digo, dígame usted, ¿qué hacía ahí, por ejemplo? Es que es el problema, y nada, pues ahí de rositas. Uno de los problemas. Sí. Don Gaspar. Vamos a ver, yo me quedo en principio con que todos los partidos políticos, todos los grupos políticos están coincidiendo en que esto ha sido una estafa. Bien, ¿qué ocurre? Ahora resulta que las autoridades de consumo autonómicas serán las que van a llevar lo que llaman el arbitraje, ¿no? Aunque eso sí, previamente va a haber un asesor privado que va a decir usted sabía lo que compraba y usted no lo sabía. Eso me parece fenomenal, porque evidentemente en Galicia hay 90.000 de preferentes, concretamente 45.000, o sea, la mitad son de Nova Caixa Galicia, ¿no? Entonces, entiendo que eso debe hacerse, o sea, porque si no, el que se equivocó, pues porque era ambicioso, resulta que se va a aprovechar de una situación que al final pagamos todos. Por lo tanto, me parece estupendo ese asesor privado. Pero ojo, porque aquí se da una circunstancia. El asunto del arbitraje es curioso, porque nos toca, en principio, y el otro día hablaba con una gente de Aprofi, que son afectados, y me decía, no firmar absolutamente nada que os ponga la entidad, porque en el momento que lo firmáis estáis renunciando a la vía civil o penal, que en este caso la vía civil es la que ellos pretenden, ¿no? ¿Por qué? Porque se les acaba ahí la historia. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la justicia ordinaria puede darles la razón, pero ahora viene lo mejor de todo. De la justicia ordinaria acabamos en la Audiencia Nacional. Muy bien, imaginemos sentencia favorable. ¿Años? No sirve para nada. No sirve para nada. Bueno, años, a lo mejor 10 años, pero es que no sirve para nada, porque el FROP está por encima de eso. Entonces, lo que diga la Audiencia Nacional no tiene por qué cumplir el fallo el FROP. Por lo tanto, las personas en este momento, el grave problema está en solucionarlo evitando ir al juzgado, fíjate bien, por el dicho del gitano, Dios te dé pleitos aunque los ganes, ¿no? Evitar ir al juzgado, y esa es la única solución que tienen. Con relación a Nova Caixa Galicia, la primera entidad financiera gallega vale menos 3.000 millones de euros. Ahora, que hay que decir que esto es así, porque es un paso previo para que ahora reciban los 5.000 y pico antes del 31 de diciembre. O sea que todo tiene una explicación. Pero al final, restando unos 1.800 millones que tienen relativo a las preferentes y demás, el valor definitivo de Caixa Galicia... O sea, la quita que les hace. La quita que les hace. El robo que les hace. Exacto, 4.000 millones... Al final el precio de Nova Caixa Galicia van a ser los 10 euros que ponga el Santander por quedarse con la entidad. Ahí la Junta de Galicia presentó... O el 1. Bueno, venga. La Junta presentó un recurso contencioso administrativo, a pesar de que en el decreto de creación del FROP la valoración no era susceptible de recurso, presentó un recurso considerando errónea la valoración. Efectivamente, lo que decía doña Magdalena, aquí hay que analizar siempre a quién le beneficia, quién es el que está detrás de todo esto y a quién
no le interesa que exista pues, como un instrumento financiero propiamente gallego. Y sin embargo, en otras, por ejemplo, ahora lo que se le está dando de ayudas a Bankia, lo de Bankia, el comportamiento de Bankia, incluido en los últimos tiempos, era pero auténticamente de estafa. Es decir, lo último que hicieron era, el señor Díaz Ferrán era miembro del Consejo de Administración de Bankia cuando estaba absolutamente quebrado, las acciones ignoradas, no tenía ninguna posibilidad de devolver y recibió un préstamo de 48 millones de euros. Bankia, que pagó el fichaje del jugador estrella del Real Madrid, del señor Cristiano Ronaldo. Y claro, a mí eso me podía parecer más o menos regular o 33, hasta que de repente hubo que darle 10.000 millones de euros nuestros, es decir, el FROP somos nosotros, con nuestros impuestos, o incluso el que venga cuando se dice, no, viene el dinero de Bruselas. Pues que Bruselas se financia con nuestros impuestos. Don Domingo, eso es horrible y eso causa tal malestar en la ciudadanía que ocurre lo que ocurrió esta mañana en el Parlamento de Galicia. ¿Qué pasó? Que allí estaban en la tribuna de oyentes los afectados por los preferentes y bueno, armaron la Marimorena, que ya saben que tuvieron que suspender, la sesión, efectivamente. Pero ese relato que hace usted, don Domingo, es correcto, pero bien, ¿y al final qué? Al final los gestores de Bankia están ahí vivitos y coleando y viviendo extraordinariamente bien. Es que aquí tiene que haber los gestores de Nova Galicia Banco están vivitos y coleando y viviendo mejor que nunca. Y aquí no pasa nada. La gente del CAM, de la Caja de Ahorros, 40 abogados que le llevan sus casos, es que es tremendo, mientras que los afectados no tienen ni un abogado de oficio. Y que no haya... Mire, y perdone, y es que yo voy más allá. Y es que esto tenía que estar supervisado, y para que no haya discusiones, y me da igual que sea con Aznar o con Zapatero. Es decir, aquí había, como dije antes, si usted monta una empresa de zapatos y usted puede vender lo que quiera, más o menos, o dentro de unos márgenes, pero si usted monta un banco, le animo que usted tiene inquietudes, pues tiene que someterse a un control. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, pero y no como fallaron los controles, a mí el señor, el último gobernador del Banco de España, que venga que me explique cómo dijo que era solvente, fiable, que tenía liquidez, y ahora me encuentro con esto. Estaba pensando yo, no vaya usted más allá. ¿Más allá? No vaya usted más allá, que si no, esto es tremendo. En realidad, yo sigo pensando lo mismo. Y la gente, ¿qué le decimos a la gente? Que se coma el voto, que se lo coma cuando llegue el momento de votar, porque la situación es tremendamente penosa. Entonces yo no entiendo cómo el gobierno tiene la tarea, el gobierno solo puede hacer dos cosas, o gobernar o convocar elecciones, y es que no tiene más posibilidades, o gobierna como crea conveniente o convoca elecciones. Como cree conveniente, ya aparece el general Cáster al final rodeado de los ministros con los indios tirándole flechas, porque tiene en pie la educación, tiene en pie a los abogados, a los juristas, a los jueces, a los médicos, a los ATS, a las pensionistas, es decir, no sé si los futbolistas también, porque les obligará, lógicamente, a pagar los impuestos aquí y no ir a vivir a Andorra. Entonces, claro, o convocan elecciones... ¿Pero para qué, don Juanma? Para que la gente pueda decir... Pero sería un disparate eso. Para que la gente pueda decir algo. Porque es que si encima la gente... con ese rollo de las elecciones... No. Aquí hay que mirar... No digo que se convoquen, digo que hay esa posibilidad o bien la otra. Que es decir, bien, vamos a gobernar. Aquí cada palo que... A usted no le gusta cómo está gobernando, pero está gobernando. Cada palo que aguante su vela. Es decir, vamos a hacer que la justicia actúe, vamos a ver quién se ha llevado lo de las jubilaciones estas de los bancos, vamos a ver cómo se resuelve lo de las hipotecas, que de la moratoria, yo el otro día me he enterado que la moratoria esta de los 2 años de las hipotecas, en realidad de lo que se trata es de que dentro de 2 años esa gente va a tener no solo la misma deuda, los intereses siguen corriendo, va a tener 2 años más de intereses que se le deben al banco. Es decir, dígame usted qué solución es esa para los desahucios y para los desahuciados. Entonces, una de dos, o gobiernas entendiendo cuál es el interés general de las personas, de los hombres, mujeres y niños que viven en este país. Sí, cierto. Yo estoy de acuerdo con usted. O eso, o si no, claudicas
Y con pocas elecciones, yo estoy de acuerdo con usted y efectivamente hay muchos enemigos en todas las esquinas, médicos, fiscales, jueces, abogados, etcétera, etcétera. Pero claro, es que ¿qué alternativa hay? Porque como Mariano Rajoy le decía al señor Rubalcaba, no me venga usted contando cosas que yo he recogido este país como ustedes lo dejaron, ¿no? Con ese agujero tan grande. La alternativa no puede ser el último punto de la escaleta donde dice el gobierno ha propuesto que no se lo adelante. Es que no hay nadie, es que no hay nada, por eso digo, no tenemos el gobierno, una solución. La alternativa no puede ser aprueba tampoco, ayudas a que los jóvenes busquen trabajo en el extranjero. Venga, le dejo que haga el enunciado si quiere, venga. Y efectivamente que el gobierno acaba de aprobar un nuevo decreto. Al hilo nada más de lo que decía Valcárcel relativo al gobierno. Bueno, voy a adelantaros una cuestión. Yo ayer tuve una cena con periodistas del Congreso, donde se dieron los premios a la Zota de la oposición, que se lo dieron a Alfonso Alonso, el parlamentario 2.0, Alberto Garzón, de Izquierda Unida. Bueno, se empieza a mover ya un cambio de gobierno, o sea, una crisis de gobierno de Rajoy que lo hará, pues no sé si mañana, evidentemente no, pero que está ahí. Fátima Báñez es una candidata a desaparecer. ¿Gallardón? No, Gallardón no. Pues Gallardón es de lo peorcito. Ya, pero es que Gallardón es de lo peor. Ya, pero eso si quieres te lo explico, le dedicamos un programa. Gallardón... Un monográfico. Totalmente. Vamos a ver, Gallardón tiene a Mariano Rajoy agarrado por sus partes en muchos sentidos y sabe que lo va a tener y ahí está. Y por otra parte, de esa manera también está tranquila Esperanza Aguirre, que volverá. Pero a lo que iba. Cambio de gobierno. Hablábamos al principio de Arsenio Fernández de Mesa. Suena como ministro de Interior o algo así, ministro de Defensa, en fin, está muy bien, entrenado a la Guardia Civil, pues fenomenal, ahí está, evidentemente mejor que los últimos directores generales. Y no sabe, ¿alguno más? No, ha sonado ese, ha sonado la de Sanidad, ¿no? La de Sanidad, Ana Mato, no ha sonado, no te hablo de, vamos, de una conversación así muy por encima, pues pero con gente que más o menos está todo el día con el oído tras la puerta, ¿no? Bien, realmente qué duda cabe que mal, por eso lo criticamos y estamos no es lo que realmente esperábamos, a ver, pero desde luego es que la alternativa sistemáticamente su programa, lo que pasa que claro, es que claro, lo que tenía que hacer era cumplir el programa. No, sí, lo ha dicho él y don Domingo, mejor cállese. No defienda lo indefendible, don Domingo. Es así. No está cumpliendo su programa y vamos con el último de los temas. Lo fácil es el Congreso aprueba un nuevo decreto ley a propuesta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y son las bases reguladoras para cómo acceder a las ayudas públicas los jóvenes que deseen trabajar en otro país en virtud o se acojan al proyecto Tu Primer Trabajo EURES. ¿Alguien sabe qué es esto? Proyecto de trabajo EURES, don Gaspar, que tiene también su cosa. Lo único que me ha gustado de lo que han dicho ayer es que el Ministerio de Empleo ha informado y dijo textualmente que se trata de una iniciativa de la Comisión Europea. O sea, esto no nace de nuestro gobierno, esto nace de Europa y nace en el año 2006. Que ya era partidaria de autorizar todas esas ayudas públicas a la innovación, lo encajaban como la innovación, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues el problema, y esto, aquí hablamos de que nos están controlando, de que bueno, aquí lo que sí es cierto es que hay cada semana a cada ministerio le llegan solicitudes de información para ver cómo se están moviendo, porque el dinero que prestan y el dinero que van a dejar necesita un aval. Ese aval son los informes que manda el gobierno a Bruselas. Es imposible crear empleo cuando las administraciones gastan más de lo que ingresan. Es imposible. Entonces, aquí vamos a hablar de 50... ¿Pero qué consiste esto exactamente, entonces? A ver, pues los jóvenes que quieran acogerse a este plan, que quieren ir a trabajar a Alemania o a Suiza... Sí, pero vienen otros tantos para aquí.
Esa es la historia. ¿Y las ayudas públicas, qué ayudas públicas son? ¿De dónde vienen? Vienen de Bruselas. Vienen de Bruselas. Claro, directamente de Bruselas. Y ya es que esto está funcionando desde el 2006. Lo que pasa que hoy lo hemos vendido así, final de año, bueno, pues me parece muy bien. Bueno, yo he leído que un nuevo decreto a propuesta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Sí, bueno, pero sin embargo el Ministerio de Empleo ha dicho por su parte, hay otro comunicado en que ha reconocido que ha sido una iniciativa de la Comisión Europea, O sea, ¿Y que se le paga a estas personas que van o cómo? Sí, se pagan, es entre 18 y 30 años la edad permitida para tal. Y entonces hay 50.000 euros, creo que son. ¿Pero por qué a otro país? ¿Por qué no para trabajar en el mismo? Bueno, porque es que es el intercambio. Sí. Claro, es que ahí está la historia. Digo yo que le dan un pack a cada uno compuesto de pasaporte, billete y maleta. Le dan a cada uno y las maletas de la inmigración son las maletas de la sale más barato que crear un puesto de trabajo. Pero mira, mira una cosa. Uno hace cuentas de echar a la gente así. Pues otra cosa. Son 6 meses de contratación. ¿Y después de esto? Y después de esto, pues volver para casa. Así de, a casa de los abuelos. Efectivamente. A vivir de la pensión de los abuelos. Está bien, hay que hacer algo, pero de todas maneras aquí hablamos de que va a ser mínima la... Pues yo lo veo macabro. Porque... ¿Y eso que no es joven? Macabro. Porque vamos a ver, la enseñanza y la formación de la gente cuesta muchísimo dinero al Estado, muchísimo dinero. Si al final lo que estamos permitiendo es que los buenos profesionales, la gente joven, la mejor formada se vaya, estamos propiciando que España sea un país tercermundista en el futuro, porque la tecnología, el I+D, el I+D+I, el conocimiento es el soporte para que un país crezca o no crezca. A la empresa mía de ingeniería, todos los meses están llegando, pues no exagero, pero entre 20 y 30 currículums de personas que quieren trabajar. Entonces, lo que me parece, yo no conozco bien esta normativa, pero yo creo que todo lo que incida en propiciar que la gente salga es un error estratégico para el país del futuro. 500 jóvenes son los que pueden salir y ahora mismo el paro juvenil supera el 50%. Bueno, yo realmente no sé lo que está pasando, pero realmente se está haciendo, yo creo que se está haciendo mal, porque, repito, precisamente la gente que sale es la gente mejor formada. Claro. Y esa gente una vez que sale no vuelve. Que es la que quieren por ahí en Alemania y así. Y esa gente una vez que sale no vuelve. Y entonces, ¿con quién nos quedamos aquí? Claro. Es decir, ¿quién va a propiciar que la universidad sea una universidad potente, que la industria sea una industria potente? ¿Quién va a propiciar eso? Pues yo es que no lo entiendo. Yo creo que se está haciendo mal, se está apoyando poco al empleo juvenil y yo creo que hay que poner... ¿Hay algo que se está haciendo bien? Sí, yo creo que hay cosas que se están haciendo bien en una situación catastrófica que vivimos y que es muy difícil, al hilo de lo que comentaba... Bueno, pues es importante y que tardaremos un tiempo también en ver sus frutos. Es que yo creo que lo que tenemos que asumir todos con normalidad es que la situación es catastrófica. La situación es catastrófica y lo que usted proponía, que era ir a unas nuevas elecciones, eso que haya una acción eso podría una catástrofe todavía mayor. Usted efectivamente queda muy bonito. Gracias. Digo, que estoy bien en la cámara. Vivir en el país de Alicia de las Maravillas, pero estamos en España en un año malísimo, en donde teníamos una don Domingo, no me haga el histórico ahora, vamos con el tema es que me dicen que acabamos. Don Domingo, es que me dicen que acabamos ya. El tema de los jóvenes, de las ayudas públicas para irse para allá y... Sí, muy bien, déjeme terminar lo que estaba hablando, un segundo. Si además es que tiene algo que ver todo, porque usted lo apuntaba, efectivamente, los jóvenes y la formación es un elemento esencial de funcionamiento
elemento dun país moderno, como es evidente, y sobre todo cuando le estás diciendo a los jóvenes, usted tiene que formarse, usted tiene breve, que... don Domingo, que nos vamos. Bueno, pero lo que estaba diciendo es que no, como no me dejó antes ni siquiera a hacer alusión a que estamos en un momento, en este último año hubo 2 huelgas generales, 4 elecciones seguidas, y ahora tenemos un periodo en 3 años que podemos sentar las bases sobre un principio de austeridad y de estabilidad económica para crecer y ofrecer empleo a los jóvenes, que es esencial. Bien, pero fuera, pero que se vaya nuestra gente mejor preparada. ¿Puedo contestar sí, una y cosa? nos vamos. ¿Es usted jurista? ¿Cree usted en el Estado de Derecho? Yo sí, yo creo que Yo creo que no estamos en este momento en un Estado de Derecho y que el Gobierno es vamos. cómplice de eso. Yo creo firmemente en el Estado de Derecho, vamos. Ay, don Domingo, tengo que dejarle que diga algo. Pero ¿qué dice? Si es que se lo he intentado explicar antes, efectivamente... Yo no siento como ciudadano que mis derechos estén respaldados por el gobierno que tengo. Si hay gente que me escucha, creo que sí, pues a lo mejor es que efectivamente hay gente que pensamos que debemos de vivir en el país de las maravillas, que debemos luchar por conseguir vivir en el país de las maravillas. Y desde luego, no lo conseguimos en este no dejaré país hablar para que así, pregunte y responde en barbaridades conceptuales. Es decir, usted, en vez de decir que todo es un desastre, que todo va mal, que todo va mal, que yo se lo digo... algo que va bien. Bueno, pero déjeme entonces, si me pregunta... No, a él le preguntaba. Es que le preguntaba él directamente. Déjeme hablar un segundo, por favor. Venga, no se enfade, que estamos casi en Navidad. Déjeme hablar... No son barbaridades son barbaridades que no tienen ningún sentido. No son barbaridades conceptuales. Estamos en un estado de asumo derecho. Que son barbaridades conceptuales. Quiero decir, lo asumo. Pero déjeme hablar un segundo, por favor. Porque la gente normal y corriente, pues a lo mejor pensamos que son barbaridades conceptuales. Pero lo que le estoy diciendo es que eso hay que acomodarlo a la realidad. Y la realidad significa que el país está absolutamente en quiebra, que no tiene ninguna credibilidad internacional, que nos están acosando, como se sabe todo el mundo, a nuestra moneda, que estamos en el momento más crítico de toda esta historia, en medio de 2 huelgas generales. ¿Qué quiere que se haga? ¿Ofrezca alguna solución en vez de decir unas elecciones? De acuerdo, a mí me interesa más la gente que el país. Pero ofrezca alguna solución en vez de decir unas elecciones. Don Domingo, unas elecciones no, sería un disparate. Una solución no la tenemos. Mi solución es que el Partido Popular cumpliera el programa que lleva las elecciones, que por eso fue votado. Yo estoy muy enfadada con el Partido Popular. No se puede tener a todo el mundo en contra, a la justicia, bueno, a todo el sector de la justicia, a todos los médicos, a todo el mundo. Eso no puede ser. Yo espero que estas Navidades no se reflexionen y que de una manera o de otra pues empecemos el año, pues no sé, con unas perspectivas de futuro mejores con las que acabamos. No queda otra. Yo creo que hay que ser un poquito optimistas. Sí, y pero no luego, optimistas tontos. No, y efectivamente, ser un poquito optimistas, si no, pues uno se muere con la pena. Pero como estamos ahí muy cerquita del día 25, yo a todos los que nos feliz Navidad, ¿no? Que lo pasemos muy bien y que el año que venga bien y que seamos más felices de lo que fuimos hasta ahora. Don Gaspar, yo voy a ser muchísimas muy breve. gracias. Gracias. Invito a nuestros amigos a que vengan a debatir al Cowboy un mano a mano. Va a ser más interesante que el debate de Feijóo y compañía en las pasadas autonómicas. Ahí casi comparado con el de Beiras, por supuesto. Muchas gracias, don Domingo. Muy bien, usted es que no habla nada, casi no interviene en las tertulias. Ay, no tiene que ser tan tímido, don Domingo. Muchísimas gracias. Buenas noches y que el próximo año sea ¿Qué tal mejor está su mamá, por cierto? Muy bien, muchas gracias. Pues le enviamos un saludo también para ella. Muchas gracias. ¿Queréis que despedimos cantando un villancico? Don Juan Valcárcel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nada, pues feliz Navidad para todos. Nos veremos, Dios mediante, en enero. El día 7 estaremos nuevamente aquí para seguir analizando la actualidad. Que sean ustedes felices y que pasen unas buenas Navidades. Ya saben, el 25 de diciembre, día especial, nace el Niño Dios. Que lo pasen bien.